Clínica DESA, en nombre de la Sociedad de Anestesiología y Reanimación del Valle del Cauca, me permito dar apertura a la sesión de hoy titulada Deudas, una nueva pandemia detrás del COVID-19. Tenemos para hoy una importante invitada que es la doctora Adriana Ramos Garviras. Ella es abogada, especialista en Derecho Comercial, Negociación y Contratación, especialista en insolvencia empresarial de personas naturales no comerciales, es columnista para algunos periódicos de la región y adicionalmente docente para muchos de las personas que trabajan con la Cámara de Comercio de Cali. Bienvenida, doctora Adriana Ramos, muy amable por su participación. Adelante. Muchas gracias, doctora Arisa. Gracias a aquellas entidades que se han preocupado para poder llevar a cabo esta charla, donde les daré a conocer un gran beneficio que tiene la ley y que no la tienen allí oculta. Entonces lo importante es poder darles a conocer una ley que, como les digo, ya viene de hace 8 años, que es el trámite de insolvencia de persona natural no comerciante. Entonces, antes de arrancar mi intervención, quiero que miremos un poco el tema de nuestra situación de endeudamiento, de dónde viene y el por qué tenemos a veces situaciones como la que estamos viviendo ahora, pero que no tenemos de pronto los recursos necesarios para poder cubrir una situación como esta en 2 o 3 meses. Entonces quiero comenzar con un cuento muy especial que un día en una tertulia jurídica estuve con el doctor Eugenio Gil, notario 52 en estos momentos en Bogotá, y que fue magistrado de la Corte Suprema, y dijo un cuento de cuenta. Le dije, doctor, lo quiero copiar porque resume tal cual la situación de todos nosotros con este tema de endeudamientos o de situaciones difíciles que podamos estar atravesando. Entonces el cuento es muy sencillo, ¿sí? Dice: escasez y sencillez vivían felices en suficiencia. Allí ganaban para satisfacer sus necesidades. Un día conocieron a Consumo, quien con deslumbrantes historias los convenció de trasladarse a la abundancia. Al poco tiempo sus ingresos no alcanzaron para pagarle al implacable señor sobreendeudamiento y debieron de irse a la insolvencia. Entonces vamos a ir mirando determinadas palabras que mencioné en este cuento de cuentas y que es el resumen en realidad de lo que les quiero hablar en el día de hoy. Escasez y sencillez vivían en suficiencia, y hoy nos estamos dando cuenta de esas dos palabras. Y yo creo que más que enfatizar en suficiencia, quiero enfatizar en felices. O sea, hay que mirar toda esta situación por el lado positivo, en el entorno de nuestra familia y de muchas cosas que a veces podemos hacer desde nuestros hogares, desde nuestra familia, ¿sí? Y de cómo a veces, si ustedes, que les voy a enseñar ahora unas herramientas para poder manejar sus finanzas, tanto personales como de sus consultorios o de el sitio donde ustedes laboren, podemos darnos cuenta que a veces podemos vivir con lo mínimo y vivir felices. A veces nos damos cuenta de que el consumo nos llama todos los días a gastar y a endeudarnos en cosas que a veces no necesitamos. Y a veces podríamos decir que vivimos en apariencias de situaciones que en realidad no necesitamos,
yo analizo mucho porque ya llevo 8 años manejando este trámite de insolvencia y voy a los restaurantes y veo que la cantidad de personas que hay en restaurantes a veces costosos son muchos jóvenes, ¿sí? De 23, de 24 años que los papás les han dado la tarjeta amparada por tantos millones, porque me he dado cuenta de eso, para que los fines de semana puedan salir a darse unos lujos y lujos que a veces no tenemos ni siquiera con qué poder pagar. Entonces, ya adentrándome a la palabra que está como satanizada y que nos da mucho miedo, miremos qué es la insolvencia, ¿sí? Y miremos desde dónde viene el nacimiento de esta ley en Colombia como tal. Para que ustedes la consulten, es la ley 1564 del 2012, ¿sí? En el título cuarto consagra un trámite que es un trámite que yo digo que es bellísimo, un trámite, se los aseguro, un trámite hecho por Dios, porque no tiene ni siquiera por qué haber estado dentro de un código ese título cuarto de negociación de deudas. Y lo digo así porque yo se lo he preguntado a los docentes eh, que hicieron el código, la reforma al Código General de Procesos, y me dicen, de ese título ni me hables, eso lo hicieron y nos lo metieron allí, ¿sí? Yo digo que fue una providencia divina de que eso esté allí en el código, porque que cambien un código pasarían muchísimos años. Entonces es un trámite que está muy blindado y muy protegido, ¿sí? Para que no vayan a ver en estos momentos reformas ni nada de eso, para un trámite que en realidad lo que yo lo he definido es que salva vidas, transforma vidas, nos cambia, nos educa, nos hace disfrutar más la vida. Entonces la insolvencia para mí, y lo define el doctor Juan José Rodríguez Espitia, que fue el creador de esta ley, es la incapacidad de pago que tiene el deudor para cumplir con sus obligaciones financieras. Entonces miren que no estoy hablando que el deudor no quiera pagar ni que va a entrar a defraudar a los bancos, no, es una incapacidad que en estos momentos tiene ese deudor para poder cumplir con sus pagos. Y esa incapacidad simplemente hagan el ejercicio y es de que si utilizamos tarjetas de crédito para pagar otro crédito, ya estamos. Ese es como el primer indicio de decir, definitivamente mis finanzas no están alcanzando para poder cubrir mis obligaciones financieras, entonces hay ya una incapacidad. Eso se llama la bola de nieve que va creciendo y va creciendo, y yo lo veo, o sea, cuando analizo la situación de alguna persona y veo que sus ingresos son determinado valor, sus gastos de subsistencia son tanto, pero al pagar los créditos que tienen ya se desborda y no le alcanzaría con el ingreso que tiene, esa persona ya está en una incapacidad de pago para cumplir sus obligaciones. Y a partir de allí ya se está generando un problema muy grande. Entonces, la ley consagra que hay unas causas de insolvencia por los cuales la persona puede iniciar un trámite que les digo que es un trámite muy amigable, es un trámite de conciliación, es un trámite que se lleva ante los centros de conciliación que estén avalados por el Ministerio de Justicia, como la Cámara de Comercio. Son trámites donde hay un conciliador y ese conciliador lo define la ley como el facilitador, el pacificador, el mediador, el que va a ayudar a que ese deudor se ponga de acuerdo con sus acreedores para poder cumplir con sus obligaciones y pueda pagar de acuerdo a la capacidad que tiene ese deudor como tal.
Entonces, esas causas de insolvencia las muestra la norma como unas causas internas y causas externas. Y dentro de esas causas internas, cuando se configuró la norma, se habló del divorcio. Y en realidad es como la primera causa como tal de una insolvencia. Está el despido del trabajo, el haberme quedado sin trabajo, o la disminución de ingresos. Muchos de los que están aquí son médicos eh, y todos, la gran mayoría, trabajan por contrato de prestación de servicios. Y yo me he ido como especializando en el área de los médicos. Ya le he llevado bastantes trámites a médicos especialistas en cardiología, en anestesiología, en medicina interna, en nefrología. Y yo veo que la mayoría de médicos trabajan en 2 y 3 clínicas para poder alcanzar a solventar eh, sus gastos de subsistencia y sus compromisos financieros. Entonces, empiezan un juego muy triste desde que las mismas entidades, porque ya si ustedes lo ven en las clínicas, no las maneja directamente el gerente, no es casi nunca ya un médico que sepa el dolor y todo lo que les cuesta trabajo a un médico poder trabajar, sino que ya son administradores, ingenieros industriales, que no tengo nada en contra de ellos, pero que lo único que quieren es mostrar cifras y resultados donde lógicamente empiezan a bajarle los ingresos a los médicos y lo más triste es que ni siquiera se los bajan, pero ni siquiera se los pagan, ¿sí? O sea, ya vemos que la mayoría de esos médicos que trabajan por contratos de prestación de servicios son médicos que le tienen 3 meses ya atrasados. Entonces, por lo tanto, ¿cómo van a poder cumplir obligaciones financieras si las obligaciones y los compromisos que se han hecho son para pagar mensualmente? Por lo tanto, cuando uno analiza y ve que los créditos están al día, uno dice, ¿cómo hacen? O sea, y es el juego financiero que les estaba mencionando inicialmente. Entonces, otra de las causas es el sobreendeudamiento, el que nos llama y que yo siempre pongo ese ejemplo. La esposa le dijo al doctor, mi hijo, vaya a Jumbo y hace este mercado hoy, le dio la lista y llegó y vio el televisor de no sé cuántas pulgadas en promoción. Entonces el televisor, miren lo que caemos, el televisor tiene 2 letreros, dice televisor de tantas pulgadas a crédito 2.100.000 y de contado 2.300.000. Entonces el médico, ¿qué hace? Cogió, perdón, pues hago el ejemplo del médico, pero cogió y compró el televisor con la tarjeta de crédito a 36 cuotas. Y cuando va y suma las 36 cuotas del televisor, pues el televisor salió costando 5.500.000, 6 millones de pesos, porque ese es el negocio de las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito tienen ese intereses de usura. Todos ustedes ven sus extractos bancarios, no bajan del 28%. Entonces, para ustedes, hagan la cuenta, hagan un cuadrito financiero y se van a dar cuenta que sobre esos créditos están pagando muchísimo. Entonces, ¿qué fue? Y no es la culpa de ustedes ni de las personas del común. La culpa es que ya todo lo que nos venden a diario, ustedes lo están viendo ahora a través de sus celulares que llegan y promociones y que compren y eso, y a pesar de la situación que estamos viviendo, nos educaron ya en todos los medios de comunicación, en todo a comprar y al consumo y al consumo y al consumo, y no nos damos cuenta de que ya no nos enseñaron a ahorrar, ya no sabemos ahorrar, ya no tenemos un colchón financiero, ¿sí? Ya la mayoría se tergiversó en la época del 90, cuando la época del UPAC,
La mayoría de gente que entró en crisis perdió sus viviendas, ¿sí? Pero la gran mayoría tenía vivienda, porque los habían educado que había que endeudarse para comprar vivienda. Ahorita es totalmente al contrario. Vamos a ver créditos para vivienda que ya solamente son 20 o un 25% y el estado de cartera de Asobancaria, de sus reflejos y estadísticas es que nosotros nos endeudamos casi en un 80% todos los colombianos con todo lo que son créditos de consumo. Entonces, el sobreendeudamiento en estos momentos es la mayor causa de la insolvencia de la gran mayoría de colombianos y en el mundo como tal. Ahora miremos las causas externas en los trámites de insolvencia y están las crisis económicas, que en estos momentos tenemos dos causas externas. La crisis mundial económica, ¿sí? Un bajonazo total donde todos estamos siendo afectados. El secuestro de un familiar, donde nos toca que salir a endeudarnos para poder pagar un rescate, que eso se ve todavía. La pandemia mundial, sí, esto es algo que ni siquiera todavía sabemos cuándo se va a poder resolver. Un terremoto, una avalancha y otra situación que creo que ustedes también la ven mucho y es la enfermedad de un familiar que no tenga una cobertura de salud. La gente se mete unas endeudadas para poderle ayudar a salir a ese familiar de esa situación de enfermedades largas como un cáncer y determinadas pues, situaciones que en realidad son muy difíciles. Eh, quiero dejarles una definición aquí en esta parte de lo que define el Comité Económico y Social Europeo respecto a ese deudor que la sociedad llamó a consumir y a consumir y a consumir y que yo lo digo y se lo digo siempre a todas las personas que han entrado a estos trámites, nosotros para los bancos somos unos números. Yo no soy Adriana Ramos para un banco, es el número mío de la cédula. Y todos nosotros. Una vez me decía un médico que entró a un trámite, al trámite de insolvencia, me decía, uy no, doctora, yo no soy capaz de entrar al trámite, es que el gerente ha sido buenísima gente. Y le dije, no, ese gerente no ha sido buena gente contigo. ¿Cómo es posible que usted en un solo banco ya tenga 10 créditos? Tenía 3 tipos de tarjeta de crédito, tenía como 4 sobregiros, crédito rotativo, crédito de libre inversión, una cantidad de nombres que uno ni sabe de dónde los inventan, créditos hasta de libranzas que tenía él de su contrato con la clínica y todo. Ese no es el amigo suyo, ese gerente no es amigo suyo. Y te vas a dar cuenta que apenas entres al trámite, no te va a volver a hablar. ¿Por qué? Porque ya no sigue ganando comisiones por lo que te está colocando prestado cada mes, para él no provisionar la cartera y no dejar de generar ese gerente una comisión sobre lo que te sigue prestando como tal. ¿Por qué? Porque hace el mismo juego financiero. Yo te hago un sobregiro y con eso tú pagas las tarjetas de crédito. No te preocupes, yo te resuelvo. Te resuelvo no. Cada mes está más endeudado. Y este es un llamado de atención de pronto, ahora que les lea esta definición del Comité Económico, es un llamado de atención, es que yo en la mayoría de casos me he dado cuenta que, y con todo respeto se los digo, que los médicos no administran sus finanzas. Hay una que otra excepción, pero es tanto el trabajo que tienen que manejar sus gastos de subsistencia, de su hogar, de su casa, de su consultorio, y manejar a la vez los créditos, se lo delegan o a la secretaria o a la esposa, pero no se dan cuenta de su situación. Y se los digo, el 100% de los trámites que he llevado en médicos, solamente un solo médico sabía exactamente cuáles eran sus gastos, y eso que en realidad tuvo que consultarle varias cosas a la esposa, cuánto es que pagamos de colegio, cuánto es que tal cosa, porque
de eso no se enteraba como tal. Entonces miren esta definición, que es así, la quiero leer, y dice: el deudor aislado de hoy es el esclavo de la antigüedad, el que pagó con su libertad el incumplimiento, y aún más es un prisionero en vida de un sistema que lo invitó a sobreendeudarse y que luego lo excluyó. Y eso es lo que nos hace el sistema financiero. Ayer estuve en una charla con el presidente de Asobancaria y ya satanizó totalmente a todas aquellas personas que trabajen en el sector de turismo. Habló de los restaurantes, de los bares, de las discotecas. eh, Se refirió también a restaurantes, discotecas, bares, los hoteles, y lo que son las agencias de viaje. Dijo que ya para Sobancaria eran catalogados como deudores o como personas de alto riesgo para poderles prestar. Que la única manera en que los bancos podrían prestarles a este sector eran fungiendo directamente ese deudor con una garantía para esa entidad. Entonces, y yo hago un llamado de atención en este momento. Los alivios, entre comillas, que dieron los bancos con esos periodos de gracia no son periodos de gracia. Todos los bancos automáticamente refinanciaron los créditos. Significa que usted, listo, usted está dejando de pagar sus créditos en este momento, pero ya empezaron a llegar los extractos y ahí ya está diciendo la mora que tenemos. Así se hayan acogido a ese periodo de gracia. Y toda esa plata que usted va a quedar debiendo en estos 2 o 3 meses, se la van a pasar a lo último de su crédito, pero los intereses que se corrieron en el mes pasado, en este mes y en el otro, se los van a cobrar. O sea que ahí no hay absolutamente ningún alivio. Y lo que se ha pretendido, y lo puedo decir, es que las personas se endeuden más, que vayan a los bancos y presten más plata. Lógicamente los que están reídos en estos momentos son las entidades financieras, porque a ellos lo que más les interesa es colocar la plata. Entonces, es bueno que tengan eso claro, y ahora les voy a decir de qué manera cada uno puede manejar su situación financiera. Entonces miremos ahora cuáles son las características, y hay una característica que es fundamental en este tipo de trámites, ¿sí? Y es esa incapacidad de pago, ¿sí? La incapacidad de pago no es que el deudor no quiera pagar, es que es incapaz de pagar con su flujo de caja como tal, para que lo tengan claro. ¿Por qué? Porque el trámite consagra que hay un principio fundamental en todo esto, que es el principio de la buena fe. El deudor tiene que obrar de buena fe, decir lo que tiene, decir lo que debe, no dejar ningún acreedor por fuera, para que pueda en realidad acceder al trámite y pueda salir premiado, porque ahora les voy a explicar de qué manera se puede beneficiar esa persona de esta situación. Entonces, ¿qué hacer frente a una crisis? Y yo sé que para los médicos es muy difícil. Y es muy difícil, ¿por qué? Porque todos tenemos en realidad a los médicos allá, como lo están diciendo ahora, todos los médicos son unos héroes, lo mejor para todos los médicos, ¿sí? Pero los médicos se tragan mucho sus situaciones. Entonces, el médico, que yo sé que la mayoría de los que están aquí son médicos, es reconocer la existencia de esa crisis. O sea, yo tengo que decir, definitivamente yo estoy en una situación difícil y tengo que hacer un pare ya, ¿sí? Identificar cuáles son las causas y las consecuencias de mi crisis. Si me quedo aquí estancado y no actúo, o si actúo y mire en consecuencia qué es lo mejor, no solamente para mí, sino para mí y mi familia. Medir los tiempos para actuar, identificar esas estrategias para solucionar, y eso se hace en familia, es sentarse con su pareja, con sus hijos,
venga, nosotros tenemos que empezar a hacer un cambio. Y yo creo que esta etapa es para que nos reinventemos en todas las cosas. O sea, cambiemos, definitivamente aquí vamos a empezar a hacer eso. Ya cambió la metodología de estudio de nuestros hijos. Ahí está en ese momento, vamos, mi hija estudiando desde las 8 de la mañana y uno ya los ve en más compromiso. Ahora se han dado cuenta de que les hace una falta enorme ese contacto del colegio, del profesor, y lo empiezan a valorar y Dios quiera que esto salgamos lo más pronto posible, pero ya avisaron de que todo, hoy, este año no va a haber grados para los colegios, los van a hacer virtual, ya no va a haber la fiesta de grado, todo, pero también se van a evitar una cantidad de gastos, porque los grados conllevan una cantidad de plata, sí, que le da a uno mucho pesar, pues lógicamente ese encuentro, pero es un momento de quedarnos tranquilos y de saber hacer los cambios en nuestras familias. Actuar en consecuencia porque siempre hay un punto de no retorno. Y cuando me menciono que siempre hay un punto de no retorno es cuando a mí me han llegado personas y me dicen, doctora, es que el banco me tenía loca, llamándome todo el día y lo que hice fue que fui y entregué mi casa. Por favor, no, no, porque este trámite lo que hace es proteger el patrimonio como tal. Que bueno, la persona que tenga 3 carros, lógicamente yo voy a dar una recomendación, entreguemos un vehículo, comenzar a soltar, ¿sí? En estos días me llamó porque le di una charla a la Federación Odontológica Colombiana y me llamó un odontólogo y me decía, doctora, en enero saqué una camioneta de 140 millones de pesos, ni siquiera vendí el otro carro. Me siento tan mal porque yo nunca me he endeudado. Le dije, nada, entreguemos ese vehículo, porque tienes el otro vehículo y que vas a pagar unas cuotas altísimas en estos momentos. Entonces, hay que actuar en consecuencia. Entonces, ¿cómo resolver esa situación? Entonces, miremos cuál es la definición que trae la ley y que yo la he ido armando en toda esta experiencia que tengo con la Cámara de Comercio y que es muy bonito. La definición es que este es un procedimiento a través del cual el deudor puede negociar sus deudas con sus acreedores de una manera asequible, amigable y eficaz ante una autoridad representada por un conciliador en insolvencia para alcanzar un acuerdo de pago, que sea ese acuerdo de pago de acuerdo a esa capacidad del deudor, que le brinde tranquilidad al deudor. Y en consecuencia este procedimiento transforma vidas. Transforma vidas porque en este trámite pueden pasar determinadas situaciones. Es un trámite, como les digo, muy eficaz y es corto porque es un trámite solamente de 60 días, consagra la ley, que se pueden prorrogar por 30 días más, ¿sí? Pero dentro del trámite pueden haber controversias de que el deudor no está de acuerdo con el saldo que está diciendo el banco, entonces esa controversia la resuelve un juez. Y a veces esas objeciones, que se llaman realmente así objeciones, esa objeción al resolverla el juez unas veces se puede demorar 3 meses, pero otras veces se puede demorar hasta un año. Entonces yo tengo en estos momentos 3 médicos que les estoy llevando el trámite, donde ya llevan más de un año las objeciones sin resolver. Eso significa que el médico está blindado porque está dentro del trámite y el trámite está suspendido mientras se resuelva esa objeción por el juez. Por lo tanto, las cuotas que estaba pagando, como me pasó con una doctora especialista en medicina interna, la doctora pagaba en créditos más de 25 millones de pesos mensuales. Entonces, imagínense dejar de pagar usted mensualmente 25 millones de pesos mensuales. Ya lleva más de un año. De hecho, yo le dije, doctora, en estos días cuando pueda le mando una torta para que celebremos el año que lleva el expediente en el juzgado, porque me dijo, ya saqué la cabeza, la tenía en un hueco. Me acuerdo tanto el día que ella llegó a mi oficina y cuando le hice toda esa operación, le dije, doctora, ¿usted cómo está viviendo? ¿Cómo hace para vivir de esa manera? Y me dijo,
doctora, hoy no tengo ni siquiera para mercar. A mí no se me olvida eso. O sea, de verdad que es muy triste esos juegos financieros que nos llaman los bancos a hacerlo y que no se dejen coaccionar. Los juzgados están cerrados, para que sepan todos de una vez. Los juzgados están cerrados, entonces por lo tanto ahora los van a llamar, van a fregar, todo lo que quieran. Tranquilos, que los bancos empiezan a actuar después de que uno tenga que ir 120 días en mora y por lo tanto pues en este tiempo no van a poder hacer absolutamente nada y no solamente llamar y mirar a ver si pueden resolver de alguna manera esos créditos que están atrasados. Bueno, ahora miremos cuáles son los objetivos del régimen de insolvencia. Entonces, los objetivos son los derechos casi que fundamentales que están consagrados en la Constitución. ¿Y cuáles son? El derecho a la familia, que para eso fue que se hizo este trámite, para poder normalizar la vida crediticia del deudor y que vuelva a ser una persona activa a la vida crediticia como tal. Entonces, al proteger esa familia, ¿sí? Significa que ese deudor que entra al trámite de insolvencia, una vez que pague puede volver a ser otra vez activo y que nadie puede llegar a su casa a sacarle absolutamente nada. La familia está protegida primero que todo en esto. Luego, los derechos fundamentales del menor, el derecho a una vivienda digna, a la igualdad. Aquí no tiene el control el acreedor como tal. Como les digo, es una conciliación que se lleva, que lógicamente hay que hacer propuestas que sean viables y asequibles para todos, y el debido proceso, porque este trámite, una vez que se firme un acuerdo de pago, ese acuerdo de pago eh, tiene los efectos de cosa juzgada, significa que es como si tuviéramos una sentencia como tal. Los principios que rigen este trámite, este régimen de insolvencia, son el de universalidad, porque el deudor debe declarar absolutamente todas las obligaciones que tenga, absolutamente todas, las de la DIAN, las del municipio, las multas de tránsito, hasta si hay alguno que tenga una demanda de alimentos, hay que también incluirla allí. Todo lo que son créditos de los que ya les mencioné con las entidades financieras, los créditos hipotecarios, prendarios, todos, los créditos con personas naturales, todos los cobija el régimen. Y es bueno no dejar a ninguno por fuera, porque la idea es poder hacer un flujo de caja a esa persona para que en realidad pueda subsistir muy bien, ¿sí? Y pueda en realidad poder cumplir con ese acuerdo de pago. Y bueno, está el principio de la celeridad del trámite, que ya les dije que es supremamente importante porque solamente son 2 meses que tiene el procedimiento como tal. Y el principio fundamental de este es el de la buena fe, ¿sí? El deudor en realidad debe acceder a este trámite bajo ese principio fundamental, porque este trámite no pide pruebas. Este trámite, la única prueba que solicita es que el deudor diga de dónde provienen sus ingresos. Entonces, si yo tengo un salario, pues debo aportar la certificación laboral. Si es por prestación de servicios, pues la certificación del contador de lo que está ingresando para esa persona como tal, pero es la única prueba. Lógicamente, para darle mayor transparencia al trámite, yo individualmente pues pido el certificado de tradición de los inmuebles para mirar el historial y mirar que no vaya a tener ningún embargo. Se pide el certificado de tradición del vehículo, o sea, una cantidad de situaciones, lógicamente, para uno poder hacer las cosas y que no vaya uno a tener sorpresas dentro del trámite con esos acreedores, porque es que cuando una persona va a un banco a solicitar un crédito, dice hasta lo que no tiene. Entonces es muy bueno uno saber que dijo que en tal época había sido socio, en tal cosa, y ya a la gente se le va olvidando. Entonces es importante tener todo ese contexto de pruebas para poder hacer un buen análisis y que el trámite no vaya a ser nulo como tal.
Características del trámite. Es un trámite totalmente privado, esto no es público, ¿sí? Es un trámite de negociación de deudas, blinda el patrimonio del deudor y es autónomo respecto a las otras normas que prevalecen. ¿En qué sentido? Aquí prevalecen estas normas inclusive ante las normas de carácter tributario. Entonces miren la importancia de esta normatividad como tal. Otra de las características es que impone límites de tiempo, ¿sí? Impone restricciones al deudor. ¿En qué sentido? El que va a iniciar el trámite no puede coger y traspasar y simular, voy a poner entonces mi apartamento a nombre de mi hermano, voy a poner eso, no, porque eso se va a conocer, entonces 18 meses antes no puede estar haciendo traspaso de bienes ni nada. Hay maneras en que uno puede blindar el patrimonio, ¿sí? Para que en el momento, lógicamente, de entrar al trámite, pues, vamos a un ejemplo, si la persona tiene un solo apartamento, una sola casa, pues bueno, que esté afectado a vivienda familiar o a un patrimonio de familia, porque es el único bien que tiene como tal, pero no le puedes, además la norma tampoco lo permite y le poner afectación a todos los bienes como tal. Impera la manifestación de la voluntad de las partes y definitivamente el conciliador es el facilitador, el que va a ayudar y va a formular también propuestas de pago para que se pueda llegar a un acuerdo de pago con sus acreedores. Tiene unos beneficios, tanto vamos, para los acreedores, uno de los beneficios es de que les baja los costos, porque es que un proceso ejecutivo, de acuerdo con un estudio que se hizo, cuesta más o menos 4,5 millones, mientras que si el abogado del banco va a la negociación de deudas, pues yo estoy segurísima que no les van a pagar 4,5 millones por asistir a unas audiencias, ¿sí? Pues lógicamente les pagan, pero no esa cantidad, ¿sí? Y tiene unos beneficios que realmente son muy, muy buenos para el deudor. Y aquí sí quiero hacer un énfasis muy claro en eso, y es que la mayoría de personas en estos momentos están, están en unos sentimientos encontrados de frustración, de angustia, de estrés, y realmente este trámite llama a eso, o sea, disminuye esos sentimientos de angustia, de sufrimiento, de estrés. Yo he tenido personas que me han dicho, doctora, yo ya no puedo más con esta situación, entonces disminuye esos sentimientos hasta de suicidio, ¿sí? El entorno familiar cuando hay deudas es muy difícil, entonces cambia también ese entorno familiar como tal, el rendimiento de, de una persona que carga con una cantidad de deudas, ese rendimiento laboral es muy malo y aquí cambia para mejorar, porque eh, definitivamente uno tiene que dejar ese trámite en manos de un profesional, confiar lógicamente que van a salir las cosas bien, entonces por lo tanto mi rendimiento laboral tiene que ser mucho mejor porque ya está saliendo de un problema bastante complicado. Y para la colectividad, porque definitivamente el deudor vuelve a renacer a la vida crediticia como tal. Ahora miremos cuáles son los efectos cuando la persona entra al trámite de insolvencia. Y son efectos realmente que ni siquiera la ley de la 1116, que es la de reorganización empresarial, tiene. En el momento en que se presente la solicitud, a los 10 días ya posesionado el conciliador debe emitir unos oficios para suspender los procesos ejecutivos que existiesen en ese momento en contra del deudor. O sea, imagínense, le solicita, porque no es una orden, le solicita al juez que suspenda los procesos ejecutivos que estén en contra de ese deudor. Suspende los procesos de restitución de inmuebles para aquellas personas que tienen un ejemplo o un alquiler y que no, solamente por la causal demora,
que no han podido pagar, suspende ese tipo de procesos. También sumamos para cuando existe un crédito de leasing habitacional, también suspende ese tipo de procesos. Suspende los procesos de jurisdicción coactiva, hasta esos que nos han iniciado el municipio por multas de tránsito, también quedan suspendidos. Suspenden las libranzas sí no se suspenden inmediatamente con el auto, con la apertura de la negociación de deuda, sino que ya es con la negociación y el acuerdo de pago. Se suspenden los embargos de salario. Entonces miren los efectos tan grandes que tiene este trámite de insolvencia. Elimina, y yo sé que de pronto ahora que tengamos la parte de preguntas, que es una pregunta que siempre está allí presente, elimina los reportes a las centrales de riesgo. ¿Qué significa eso? Miren, les voy a explicar muy bien eso porque es importante que lo tengan claro. Cuando iniciamos el trámite de insolvencia dentro de la demanda, pues que es como la solicitud, el deudor debe decirle al conciliador notifique a Datacrédito y la CIFIN. Y el conciliador, con la apertura del trámite, debe de avisarle a las centrales de riesgo de que la persona, Pedrito Pérez, inició un trámite de negociación, ni siquiera aparece como insolvencia, de negociación de deudas. O sea, ya le están avisando que usted entró para poder negociar las obligaciones. Una vez que firme el acuerdo de pago, nuevamente el conciliador le debe avisar a las centrales de riesgo de que usted firmó, de que queda allí reportado esa anotación de que está en un acuerdo de pago. Hay muchos bancos que son muy sinvergüenza y llaman a ofrecer más créditos. Pues mi recomendación es que no, o sea, no, si hicimos esto es para que usted pueda manejar ya su efectivo y no tenga necesidad de estarse endeudando nuevamente. Y cuando ya termina de pagar, un ejemplo, usted hizo un acuerdo de pago a 24 meses y usted terminó de pagar todas sus obligaciones, inclusive el hipotecario, todo, una vez que firma, usted le solicita a cada acreedor que le dé su paz y salvo. Hacemos un escrito para el conciliador donde le notificamos que ya se cumplió con el acuerdo de pago y el conciliador debe informarle a Datacrédito y a la CIFIN de que usted lo cumplió, por lo tanto lo sacan inmediatamente de los reportes. Ahora les cuento más adelante dentro, porque este trámite es consecuencial. ¿Qué pasa cuando llegamos a una liquidación? Pues el testimonio que tengo de una persona que estuvo en este trámite y le fue supremamente bien. Suspende los remates de inmuebles. Cuando ya se ha iniciado un proceso por un banco donde me van a rematar el inmueble y ya tengo fecha de remate, este trámite también suspende los remates de bienes, suspende también hasta las órdenes de decomiso. Blinda el patrimonio del deudor y no se pueden iniciar nuevos procesos ejecutivos mientras usted esté dentro del trámite. Por eso es tan importante, y volver a recalcar, que no pueden dejar por fuera ningún acreedor. Es que ahí está fulanito de tal que me prestó, pero no. Pero si usted no lo reportó, fulanito por fuera lo puede demandar a usted porque usted no lo notificó dentro de este trámite y lo puede ejecutar y entonces ya le llegaría un embargo y tiene unas consecuencias graves dentro del trámite por no haberlo incluido dentro de la relación de acreedores. Ahora miremos cuáles son las condiciones para acceder y en realidad yo digo que son condiciones muy fáciles de cumplir. Cualquier persona las puede cumplir. Y son las siguientes. Es estar en cesación de pagos por más de 90 días con dos o más acreedores que representen más del 50% de las deudas a cargo del deudor. Voy a poner un ejemplo sencillo. Si esa persona, ese deudor, debe 100 millones de pesos, de los cuales tiene 3 acreedores, pero a 2 de ellos que suman en el total de sus pasivos 52 millones de pesos,
no les ha podido cumplir, tiene 90 días, ese deudor ya puede acceder al trámite de insolvencia, así el otro no esté en la mora total. O que el deudor también tenga dos o más procesos ejecutivos o de jurisdicción coactiva, cuyo capital demandado, al sumarlo, también representa el 50% del total del pasivo del deudor, ¿sí? Entonces, eso es un análisis que lógicamente hay que hacerlo muy bien. ¿Por qué? Porque a la mayoría de gente uno le pide la relación de esas acreencias y se le olvida meter a la DIAN, se le olvida poner al municipio, las multas que tiene por allá en Cartago, multas de tránsito, todo esto lo cobija. Vamos, una multa no es ahora lo vamos a mirar, una multa no es catalogada como un crédito de primera clase por ser del municipio, son de quinta clase, entonces se pagan igual que uno va a pagar las tarjetas de crédito. Entonces lo que sí se le da prioridad, y aquí quiero enfatizar, es el primer crédito que se debe de pagar si hay, supongamos, alimentos. Entonces, por eso se protege, y ahora lo mencioné, los derechos fundamentales del deudor. Y el único proceso ejecutivo que no se suspende es el proceso ejecutivo por alimentos, porque la ley quiere proteger esa dignidad de ese menor como tal. Bueno, quería entonces ahora poderles hablar, que les dije ahora que este trámite es consecuencial. ¿Qué significa que es consecuencial? Que hay que hacer obligatoriamente, el primer trámite que hay que hacer es el de la negociación de deudas, que ya se los expliqué, y que es sencillo en cuanto a los requisitos como tal. Son audiencias que se hacen hoy en día ya por un decreto, el decreto que nos reglamentó para poder nuevamente activar todo este tipo de trámites, se pueden hacer virtuales. O sea que ya la virtualidad, yo ya he tenido audiencias desde aquí, desde mi casa, ¿sí? Donde estamos conectados todos y hemos firmado ya acuerdos de pago realmente muy buenos como tal. Pero entonces ahora pensemos en ese deudor que no puede pagar las obligaciones, que con su disponible no le alcanza. O sea, hay personas supremamente endeudadas, ¿sí? Un ejemplo, que da 500 millones de pesos y su disponible es 1 millón de pesos porque es que le cancelaron todos los contratos y ya no tiene cómo pagar. Pero el único bien que tiene ese deudor, y ahí es donde voy a poner el ejemplo de la persona que yo le llevé el trámite, que es una gerente regional de una aseguradora aquí en el Valle. Ella tenía, miren este ejemplo tan puntual, tenía dos vehículos, uno viejito que se lo había dado el papá, que avaluado costaba como 5 o 6 millones de pesos, y otro vehículo como de 25 millones de pesos. Sus deudas en total eran casi 500 millones de pesos. Tratábamos por todos los medios con el tema de las comisiones de ella de poder llegar a un acuerdo de pago, y no se llegó a acuerdo de pago. Entonces, allí la norma dice, fracasó la negociación. Como fracasó la negociación, se va el expediente de esa negociación de deudas a un proceso que se llama liquidación patrimonial, y ya no es competente el conciliador, sino el juez civil municipal. El juez civil municipal tiene que nombrar un liquidador, y ese liquidador, la función de él es coger, liquidar el patrimonio de ese deudor, pero no lo va a hacer al otro día que se ha aperturado la liquidación patrimonial. Tiene que notificar a todos los juzgados para ver si existe algún otro proceso ejecutivo, ¿sí? Tiene que eh, hacer el inventario y avalúo de esos bienes, y una vez que hace ese avalúo e inventario de esos bienes, tiene que entrar a adjudicarle a todos los acreedores. ¿Qué va a adjudicar? Pues los dos carros que habían. Entonces, de hecho, fue muy chistoso porque los honorarios del liquidador, él mismo se adjudicó el carro viejito de los 5 millones de pesos que estaba en buen estado. Y el otro carro de los 25 millones de pesos se lo adjudicó al crédito que era de segunda clase, en este caso el prendario. Y al prendario se le debían como 32 millones de pesos, pero se le adjudicó el vehículo, que era el patrimonio, por 25, o sea que ahí quedó un saldo insoluto en ese momento sin cubrir.
Y cuando se revisan las demás acreencias, que todas eran de quinta clase, tarjetas de crédito, de libre inversión, todo lo demás que había, se efectúa a través del juez el descargue de deudas. Y el descargue de deudas es el alivio que se le da al deudor. ¿Y qué significa eso? De que esas deudas se convierten en ese momento en obligaciones naturales. Y de acuerdo al Código Civil, al convertirse esas obligaciones en naturales, los bancos no las pueden exigir. O sea, ya son no exigibles por las entidades bancarias, por lo tanto esas deudas mueren en ese momento. Y esa persona que le dijo en esta semana precisamente me llamó y me dijo, Adri, imagínate que consulté mi data crédito y todas las entidades ya me borraron el dato negativo. O sea, miren qué maravilla, a través de esa acta de adjudicación, donde eran 500 y 485 millones de pesos. Se pagó todo con 30 millones de pesos que era el activo y ese saldo quedó totalmente eh, castigado, convertido en obligaciones naturales y esa figura se llama así, descargue de deudas. Entonces miren que este trámite por todo lado donde lo vemos tiene solución, tiene solución. Muchas veces la gente puede decir que tiene un endeudamiento muy alto, pero que en realidad no tiene ya el flujo de caja para poderlo cumplir, porque los contratos que tiene en estos momentos no son contratos que le den para poder pagar esas obligaciones, solamente sus gastos de subsistencia. Entonces, esa persona me puede decir, tengo una finca, tengo 2 carros, tengo un apartamento, pero entonces, doctora, quiero vender la finca y con la finca voy a pagar todas las obligaciones. Entonces, hace uno una propuesta porque es que está colocando su patrimonio para poder cumplir con las demás obligaciones y también se pueden hacer propuestas de pago para pagarle a todos los acreedores con el patrimonio. Valentina, quiero compartir para que ya entremos a las preguntas. Quiero compartir esta imagen. ¿Me le podrías dar compartir, por favor? Valentina, ¿me pueden decir si están viendo esta imagen? ¿Sí están viendo la imagen? Sí. Bueno, ok, quiero en estos momentos que entremos a las preguntas, ¿sí? Eh, Miremos a ver si me pudieron de pronto recopilar algunas preguntas. Podemos, Valentina, ¿quién tomó nota de las preguntas que hay, por favor? Vale, sí, señora. Hay una pregunta. ¿Cómo afecta la ley de insolvencia en el score crediticio de las centrales de riesgo en un futuro? Las preguntas las podemos hacer en el chat, por favor. Ok. Yo ya terminé de compartir la pantalla. No, ¿Me pueden? señora, todavía se ve. Entonces, espérate, digo, yo trato dame un minutico, ya contesto la pregunta. Ok, creo que ahora la mencioné, ¿sí? Las personas solamente quedan reportadas dentro del trámite de negociación de deudas como ese reporte de que está en una negociación de deudas. Y ese historial crediticio que tiene, ese historial crediticio se borra totalmente con el ejemplo que les puse ahora de la gerente financiera de la aseguradora.
Voy a poner otro ejemplo para que lo tengamos claro. Eh, Tuve el caso de un ingeniero industrial que tenía mucho tiempo sin poder conseguir trabajo. De hecho, me sorprendió cuando fue a mi oficina porque un muchacho joven, como de unos 32, 33 años, pero ya sin nada de pelo, totalmente calvo, me dijo, doctora, llevo 4 años presentando hojas de vida y no he podido conseguir trabajo. Y había conseguido trabajo por esos días. Y miren, la gente cómo a veces se castiga tanto. El endeudamiento de este ingeniero eran por 15 millones de pesos. Entonces yo le dije, mira, yo le revisé toda la red judicial, tú no tienes en estos momentos ningún embargo, ni te van a embargar por esos valores. Eso sí, lo llamaban desde que se levantaba, desde que se acostaba. Entonces yo, como ya estaba trabajando, le dije, tú te puedes conseguir, porque tenía una mora como de 4.000 y pico de días, tú te puedes conseguir 7,5 millones. Sí, yo sí me los puedo conseguir, pero por ahí para dentro de 3 meses. Y le dije, entonces vuelve dentro de 3 meses y hablamos. Entonces él volvió, me dijo, doctora, ya tengo la plata que usted me dijo. Le dije, listo, ahora presentemos la solicitud. Y como son obligaciones que tienen tanta mora, los bancos tienen una manera de negociar esas obligaciones. ¿Qué hacen? Se las empiezan a ceder, a vender entre entidades que están especializadas en comprar ese tipo de carteras. Y les voy a dar un dato para que ustedes se queden aterrados. Hay una manera en que negocian los bancos con estas entidades como Covino, eh, a ver si me escapan como los nombres, gesticobranzas, esas casas de cobranzas que los llaman a una vez. Esas entidades negocian con los bancos en una negociación que se llama cuarto oscuro. ¿Por qué se llama cuarto oscuro? Porque, un ejemplo, le ponen en esta mesa eh, 20.000 pagarés, ¿listo? Entonces, te vendo todo esto, cuarto oscuro es que no voy a leer los créditos, lo compro a ciegas y lo que me caiga. Entonces, pero compran su obligación por el 5% del valor de la cartera. Imagínense, voy a coger una calculadora. O sea, si usted está debiendo 120 millones de pesos en un crédito, ¿sí? Esa entidad lo compró por 6 millones de pesos. ¿Sí? Pero ese negocio para esa entidad es una machera, porque lo que va a hacer es que va a empezar a llamarlo usted a cobrarle los 120 millones de pesos más los intereses. Y por eso es que empiezan a llamar y a decirle, mire, le dejamos a usted la obligación de 120, si usted tiene 80, se lo recibimos ya. Pues claro, es un negocio maravilloso. Pues como yo ya me sé cuál es el negocio de las entidades, entonces, pues lógicamente ese no me va a ir a copiar que le voy a pagar el crédito por el 5%, porque pues lo compró por un negocio que existe en el mercado como tal. Entonces, ¿yo qué hago? Yo le propuse a esas entidades, porque al revisar quiénes eran los que le estaban cobrando en ese momento a ese deudor, me di cuenta que ya habían vendido y habían cedido todas las carteras. Entonces yo ofrecí pagar solamente el 30% del capital. Y esa persona pagó todas sus deudas de 15 millones como por 6, 5 millones de pesos como tal. Y él tenía la plata, o sea, firmamos el acuerdo de pago con una sola audiencia. Y al otro día él fue y le consignó a todos, le pagó a todo el mundo, se consiguió los pasisalvos y al mes siguiente, porque acuérdense que cuando ustedes tienen una mora reportada, ustedes quedan reportados de acuerdo a la ley de habeas data por el doble de la mora. O sea que si él tenía 4.000 y pico de días, imaginen cuánto tiempo iba a estar reportado. Este señor al mes le quedó su vida crediticia ya organizada y accedió a un crédito porque él me llamó, doctora, pude ya hacer un crédito de vivienda. Entonces, ¿sí me entienden? O sea, perfecto. Entonces, ese tema de data crédito y sin fin, tenemos que irnos mentalizando de que
yo le digo siempre a las personas que van a acceder al trámite, visualícense ya de ahora en adelante que no necesitan de la banca como tal, uno necesita una sola tarjeta de crédito. Y eso que para viajar y para de pronto hacer una compra, pero a una cuota, teniendo uno siempre el disponible para saber que lo va a pagar. Pero no se puede endeudar, como me ha pasado con varias personas que les entregan tarjetas de crédito y con ustedes, doctores, abusa la banca. Tarjetas de crédito Infinity. No, ¿qué es esto? O sea, yo he conocido más de un médico que tiene tarjetas de crédito Infinity, o sea, todo lo que quiera comprar con eso. ¿Cuándo lo van a pagar? Nunca, porque es que el flujo de caja es realmente reducido de acuerdo a la capacidad de cada uno de ustedes. Bueno, otra pregunta, Valentina. Vale, tenemos otra pregunta. ¿Cuánto valen los honorarios del abogado para llevar el proceso? A ver, es que esto no es como, yo no me, primero que todo, a ver, yo estoy haciendo, y no me lo van a creer, es una labor casi que social y obligatoria, porque este trámite está desde hace 8 años, ¿sí? Ley 1564 del 2002. Cuando esta ley nació, se había pronosticado por el Banco de la República y por el Ministerio que en el primer año iban a ingresar 50.000 personas y que cada año iban a ir aumentando y para esta época, después de 8 años, era que hubiesen accedido a este trámite unos cuantos millones de personas, deudores de las entidades financieras. Y a la fecha de hoy solamente hay 6.700 casos. Entonces, yo me propuse, porque yo fui abogada de bancos en la época del 90, donde renuncié a mi profesión por 16 años. Dios me volvió a regalar mi profesión hace 6 años nuevamente, pero para estar de este lado. Y en realidad sí hay unas tarifas que ustedes las pueden consultar, decreto 2677 del 2012, que fue el obstáculo que puso Asobancaria, porque ese decreto es hecho por Asobancaria para poder limitar el acceso al trámite como tal, donde se cobra de acuerdo a los pasivos del deudor, pero hay un tope como tal. Pero yo no podría decirle a la persona que está preguntando cuántos son mis honorarios si para mí cada trámite que hago es la historia de usted, de usted, de usted y de usted. O sea, uno lo hace de acuerdo, lógicamente, a las condiciones de esa persona como tal. Hay trámites que pueden salir en 2, 3 millones de pesos, como también puede estar el deudor que debe 2.000, 3.000 millones de pesos, y hay un tope de 24 millones y medio que está en el decreto como tal. No pueden cobrarle sobre el valor total de los pasivos porque así hay muchos abogados que lo pueden hacer. Pero es de acuerdo, como les digo, de acuerdo a los pasivos. Entonces no podría contestar esa pregunta exactamente. Y vuelvo y le recalco, no estoy haciendo esta labor. De hecho, tengo mucho trabajo en estos momentos porque ya aperturaron la Cámara de Comercio para iniciar trámites. La próxima semana tengo que radicar 5 procesos, pero es de acuerdo a la situación de cada persona, ¿sí? Entonces, es como si yo le preguntara ahora cualquiera de los médicos, de pronto un cirujano, ve cuánto cuesta quitarme el abdomen. No, pues él tiene que venir y evaluarme y ver las condiciones en que yo estoy. Entonces, pues es difícil contestar la pregunta exactamente, pero les doy la normatividad como tal. Y hay unas tarifas ahora que la Cámara sacó y ahí sí lo digo, lo peleé y hablé mucho en la Cámara para que los de profesiones liberales como ustedes y como los odontólogos puedan acceder al trámite, no con unas tarifas tan altas como las que hay. ¿Qué otra pregunta, por favor? Tenemos otra pregunta. ¿Qué mecanismos cree usted que están afectando la ponderación salarial y la deuda que se tiene con los trabajadores de la salud?
Miren, qué buena pregunta. Yo pienso que este es el momento en que todos los médicos y todos los que son sector salud se tienen que unir. Ese es el momento en que ustedes le tienen que decir al gobierno que tiene que hacer una reforma de esa ley 100. O sea, no puede ser posible. Yo asesoro en estos momentos una clínica, la Clínica San Francisco de Tuluá, donde el doctor Hugo Fernández, que de pronto algunos lo conocen, médico cardiólogo de Ipanaco y en estos momentos gerente de la clínica, eh, donde se ha ido pagando las deudas que tenía, porque cogió una clínica en crisis y es increíble todo lo bonito que se ha podido hacer, pero mientras exista una intermediación política en los honorarios de cada uno de ustedes, no iba a hacer nada. O sea, pregúntenle a las clínicas o a los hospitales si han llegado las ayudas en estos momentos para los médicos, para las clínicas, no ha llegado. Entonces es el momento en que ustedes se tienen que unir porque yo lo sé muy bien de que en estos momentos salarios, en estos días me consultó una odontóloga, o sea, un salario de 1.250.000 pesos no es muy degradante, o sea, es muy triste. Y yo sé que el médico que es especialista se mató no sé cuántos años para poder ganar un poco más, pero ese desgaste de 3, 4 clínicas hasta de una ciudad a otra para poder trabajar, yo pienso que ustedes tienen que unirse todos, todos. Y yo sé que, vamos, la sociedad de anestesiólogos siempre me han dicho que es la más unida en todo Colombia, pero aquí se tienen que unir todos, todos, para que en realidad los respeten, los valoren y les paguen en realidad lo que se merecen, que esos aplausos que está diciendo todo el mundo como héroes que sean de verdad, pero no se dejen pisotear más, o sea, tiene que haber una unión en estos momentos y creo que están en el momento más coyuntural para que a ustedes los salarios en realidad y los contratos y todo se mejoren muchísimo más. Sí, Valentina. Vale. ¿Cómo se hace afectación familiar de un inmueble? ¿Importaría si está en hipoteca o leasing? ¿Y hasta cuántos inmuebles se puede hacer afectación familiar del inmueble? Bueno, primero que todo, el de leasing es imposible, porque el de leasing, el inmueble no es de uno. El inmueble, si ustedes ven el certificado de tradición, aparece a nombre de la entidad financiera. Entonces, sobre eso, ese bien no se puede hacer porque no pertenece al deudor. No se puede hacer sino sobre un solo inmueble como tal. ¿Sí? Entonces, ahí hay que evaluar varias cosas, si hay menores de edad, si existe una hipoteca y no se hizo en ese momento, hay que pedirle permiso a ese acreedor para poderlo hacer. Entonces, eso es de estudiar muy bien los certificados de tradición y la situación de la persona, pero sí se pueden blindar los patrimonios, pero solamente un solo inmueble. Yo no puedo llegar a un trámite de insolvencia y decir, tengo 5 inmuebles y todos tienen patrimonio de familia. ¿Por qué? Porque es que acuérdense que como es un trámite que es consecuencial y podría llegar a una liquidación patrimonial, ese inmueble que esté protegido con patrimonio de familia no entra a la masa de esos bienes para los acreedores, entonces queda protegido. Entonces un ejemplo, pongamos el ejemplo de la señora la señora que tenía los 2 carros, ella tenía un leasing de un inmueble de casi 5.000 millones de pesos. Eso no se tocó. ¿Por qué? Porque ese inmueble está protegido, porque le pertenece al banco. Por lo tanto, ella no lo denunció, denunció los derechos de opción de compra. Entonces, ahí hay una manera de proteger a través del leasing el inmueble. ¿Sí? Entonces, y ella siguió con su inmueble y nadie, no, es que ni lo mencionó ni siquiera la juez como tal. Sí, ¿qué otra pregunta? ¿Puede una clínica declararse en insolvencia para no pagar sus empleados
¿Pagarles menos o desconocer sus liquidaciones? Bueno, allí podríamos, porque es que ya es otro tema, podríamos hablar, y si lo quieren, lo podemos organizar, no tengo ningún problema. Yo tengo un equipo de trabajo muy bueno. Está el doctor Mauricio Sarria, en estos momentos es el gerente financiero y administrativo de la Clínica San Francisco y fue gerente de la Clínica Farallones, de la Clínica de Palmira, de la de Comeva. Tengo otras dos personas que también me apoyan como contadores. Podemos organizar una charla para hablar de la insolvencia empresarial, ¿sí? Porque, o reorganización empresarial. Ahora acaba de salir un decreto que es el 560, que todavía falta la reglamentación de la negociación de emergencia a través de las cámaras de comercio. Va a ser también un trámite muy expedito, muy rápido, ¿sí? De 3 meses. Entonces, podríamos organizar eso, porque, pero de hecho todavía no ha salido ni siquiera la reglamentación todavía de Confecámaras como tal, para saber quiénes van a ser los mediadores, cómo va a ser toda la parte pues del reglamento como tal. Pero las empresas tienen un principio fundamental en la ley 1116, y es de que hay que preservar el trabajo, hay que preservar la empresa, el empleo, ¿sí? Entonces ahí hay que comenzar a analizar un poco todo el contexto de la empresa, a ver qué cosas sí se pueden dejar de pagar. Lógicamente, en estos momentos, de hecho eso lo hablábamos ahora en el grupo de estudio de la Cámara, cuando no tengo cómo pagar, pues ya se convierte en un pasivo y entra ese pasivo laboral dentro de las acreencias de la empresa como tal, pero para protegerse, porque en estos momentos, de acuerdo con los decretos que hay en el tema laboral, no se puede dejar de pagar, hay que buscar la vuelta con abogados laboralistas en que te pueden asesorar y decir, sáquenlos a vacaciones, hable con ellos y páguele a todos en estos momentos el mínimo, haga, o sea, hay una cantidad de formas. Yo no soy laboralista, que te podrían asesorar en esa parte. Pero como les digo, me ofrezco con mucho gusto con el equipo de trabajo que tengo para que los que tengan clínicas o algo demos una charla, ¿sí? De cuáles son los mecanismos legales y los que están vigentes en estos momentos con el decreto, porque ya hay casi que tres diferencias: la de reorganización ante la super, está el decreto, como les digo, de negociación de emergencia. Entonces hay que organizar una charla y poder adentrar en una cantidad de temas importantes allí. ¿Cómo se hace afectación familiar en crédito de leasing sabiendo que el leasing es de un banco? No, no entendí la pregunta. ¿Cómo, perdón? Dice, ¿cómo se hace afectación familiar en crédito de leasing sabiendo que el leasing es de un banco? No, ya lo expliqué. No se Vale. puede. No se puede, porque uno hace una afectación a vivienda familiar cuando el bien es de uno. Ese bien le pertenece directamente al banco. Pero como les digo, en los trámites de negociación de deudas hay unas condiciones especiales con los créditos del leasing. Un ejemplo: usted puede dejar en estos momentos de pagar el leasing. No tengo cómo pagarlo. Deje de pagarlo, no lo pague, ¿sí? Entonces, esas cuotas que usted dejó de pagar se convierten en unos créditos, para no enredarlos, de quinta clase, se llaman quirografarios. Y usted dice, dejé de pagar 70 millones de mi crédito de leasing, ¿sí? Pero a partir del momento en que se presenta la solicitud, como ese es un arrendamiento financiero, la norma dice que los gastos de subsistencia no se pueden dejar de pagar. Por lo tanto, hay que empezar a pagar ese leasing con la presentación del trámite de insolvencia. Y es una manera de proteger, como se los expliqué ahora. Vamos, la persona que entró al trámite con ese leasing, eso sí le hice la super recomendación, no puede dejar de pagar nunca ese leasing, pero ya debía 70 millones de pesos de cánones de ese arrendamiento financiero. Y esos se colocaron, ¿sí?, como un pasivo, pero ella ya tenía un respiro y ya tenía una situación diferente para poder entrar al trámite.
Bueno, Valentina, yo veo que la gente está como ya saliendo, yo creo que de pronto ya los cansé un poquito, ya llevamos como 1 hora y 15. No, entonces, si tú quieres, con muchísimo gusto, que veo que hay varias preguntas, si ustedes quieren, me las mandas por escrito, Sí, ¿sí? señora. Yo me siento con mi equipo de trabajo y las montamos para poderle dar la respuesta a todas estas preguntas, ¿listo? Vale, me parece bien. Si tienen alguna pregunta, por favor la escriben en el chat, que yo se las enviaré a la doctora Adriana. ¿Está bien? Bueno, muchísimas gracias por su tiempo, a todos por participar. Muchísimas gracias por todas las recomendaciones y que tengan un buen día. Bueno, una última intervención. Eh, de verdad que muchas gracias por escucharme. eh, que este tiempo de verdad sea un tiempo para renovarnos primero que todo ante Dios. Mucha oración. De verdad que una bendición de mi parte muy grande para todo ese sector de salud que sé que están muy afectados con toda esta situación, pero todo pasa por algo. Siempre yo digo que Dios tiene un propósito maravilloso en la vida de nosotros y por algo pasan estas situaciones. Así que para adelante, no se me achanten, ya tienen una solución. Por favor, con lo que tienen ahora de ingresos, solamente paguen lo de su casa, la alimentación, no me van a aguantar hambre, los servicios, no dejen de pagar el tema de colegios, los colegios también se están viendo muy afectados. Si pueden pagar sus empleados, háganlo, negocien con ellos, siéntense, mire, trabajemos y solamente les puedo pagar en estos momentos el 50% del salario. Así lo han hecho ya varios médicos y odontólogos que yo les he dado la sugerencia y está bien, ¿sí? Entonces yo creo que el tema es de negociar. Si yo puedo sentarme con ustedes, con sus trabajadores, a negociar el tema de salarios, cuenten conmigo, de verdad que a mí me encanta ser conciliadora. Entonces, mucho ánimo, ¿sí? Y que Dios me los bendiga. Y muchas gracias de verdad por esta invitación. Muchas gracias por el tiempo de todos. Hasta luego, que estén bien. Bueno, gracias. Hasta luego. Que estén muy bien.